Muchas gracias, Sergio. Muy buenos días nuevamente a todos. Miren, un poco como lo decía mi compañera Xóchitl Gálvez, da una sensación de verdadero desconcierto cuando se escuchan mensajes como el que escuchamos de la diputada Dolores Padierna hace apenas unos días en la última sesión de la Comisión Permanente, en donde ella, con el argumento de acabar con la corrupción y la discrecionalidad, el poner orden, que es necesario revisar los contratos centrales renovables, que esos contratos son legados, en fin, tiene una gran cantidad de contenido, diría yo, ideológico, sus postulados que la verdad me pareciera o que viven una realidad paralela o que de plano el grado de cinismo es tal que son capaces de mentir en la más alta tribuna del país, simplemente por lograr su objetivo o por defender lo indefendible, que es precisamente el gobierno del presidente. Yo creo que las energías renovables tienen, por supuesto, una, un tema, una importancia que no debe soslayarse y que es hacia allá donde debemos ir porque así va todo el mundo. Y por supuesto, el secretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo, o secretario hoy todavía, hasta este momento, según se sabe, cuando argumenta que la 4T es sinónimo de contradicciones, desorden, incertidumbre, y también cuando advierte que este gobierno, los miembros del gabinete y que el propio presidente de la República no tienen un compromiso con la protección del medio ambiente, no hay más que estar de acuerdo. Puedo no estar de acuerdo en muchas cosas que hizo y que ha señalado en el pasado el secretario Víctor Toledo, pero en esta descripción, en este diagnóstico, me parece que da en el clavo. Miren, desde la publicación del acuerdo de la CENACE, no sé si se acuerdan que impedía el acceso de nuevas plantas de energías renovables al sistema eléctrico nacional. Hoy afortunadamente está frenado por un tribunal federal. Estaba clarísima la intención de devolverle a la CFE y a Pemex su histórico carácter hegemónico, rector y monolítico, en el contexto de una política, yo diría, pues nostálgica de los años 70, que no reconoce los últimos desarrollos en el sector, las necesidades energéticas reales y los compromisos ambientales. A ver, las energías renovables son más limpias y más baratas. El mundo ha cambiado dramáticamente en las últimas 4 décadas. Hoy el mercado del combustible que produce Pemex, que es el que quieren defender, con esto defender lo indefendible, es cada vez menos atractivo. Xóchitl lo ha dicho muchas veces y no es porque lo diga ella, es porque así es. Tiene un alto contenido de azufre. Está prohibido a nivel internacional, fíjense ya, usar combustible mexicano para las embarcaciones marítimas en todo el mundo. Entonces, otro asunto, cuando comparamos el producir con combustible o producir energías renovables, pues tenemos que el precio es verdaderamente, la diferencia pues del precio es importantísima. Podemos encontrar en energías renovables precios de $70 o menos y hacerlo con combustible pues implica $130. Bueno, pues eso, justamente el no poder colocar su combustible, el tener esos costos tan importantes, explican un poco la pérdida que ya se tiene en el primer semestre de 606,000 millones de pesos. Y si se cuentan los 4 trimestres, ascienden, bueno, a 864,126 millones de pesos. Ojo, sin contar los pasivos laborales. O sea, Pemex es una empresa que está perdida, está quebrada, no tiene viabilidad económica, a no ser que alguien llegue, como parece que es la intención de este gobierno, y le inyecte toda esa carretada de dinero. Pero a ver, México no tiene ese dinero para invertir. No tiene por qué salvar a una empresa que está quebrada cuando además el futuro de esa empresa está comprometido porque en el mundo las cosas van en otro sentido. Y aquí, decía yo, nos vamos con la nostalgia de años que ya pues pasaron. Y por supuesto que eso ha provocado que por lo menos 3 de las principales calificadoras internacionales ya le quitaron el grado de inversión. O sea, la deuda que hoy tiene Pemex en el mercado financiero internacional se conoce como bonos chatarra, hoy. Entonces, de lo que estamos hablando, de que ya no tiene capacidad crediticia que pudiera permitir su salida, y no la tiene tampoco porque la diferencia entre sus pasivos y sus activos es ya de una proporción pues que ninguna empresa del mundo lo podría soportar. Con la inversión
adecuada de todas las plantas renovables de México, como ya ocurre, por cierto, en muchos países del mundo, se pueden tener, incluso contar con técnicas, ya se mencionaba, lo decía Xochitl, técnicas de almacenamiento, para poder tener un respaldo en la generación que alterna, que elimina las interrupciones en la producción del sistema eléctrico. Nos dicen, oye, es que la energía renovable es intermitente. A ver, hay países en el mundo, ya hay algunos, en el que no tienen prácticamente el 100% de su energía a partir de fuentes renovables. Entonces, claro que se puede, lo único es que hay que ir precisamente a las técnicas que lo permitan. Hoy tenemos que, fíjense, solamente para que veamos el potencial que tiene México, 85, de acuerdo a estudios internacionales, 85% del territorio nacional es óptimo para proyectos de energía solar y se cuenta con la oportunidad para que México se convierta en la séptima potencia mundial en esta materia. En el caso de la energía que se produce con el viento, nuestro país cuenta con un potencial de 50,000 megawatts, cifra superior al pico de la demanda eléctrica del país. Ese es el tamaño de la potencia que tiene México y que podemos desarrollar y no andar buscando políticas que ya transcurrieron, que tuvieron su momento, sus oportunidades de gloria, pero que ya no funcionan así, o sea, que al final se tiene que ir trasladando hacia otras cosas. Pareciera que este gobierno no lo entiende. Miren, mientras que el mundo entero experimenta una transición energética que es corriente mundial para evitar las fuentes contaminantes, aquí el presidente busca recuperar viejas glorias, los monopolios estratégicos que dejaron secuelas, que dejaron corporativismo, deuda, rezago, corrupción, desacreditando y por supuesto ahora satanizando a la reforma energética, entre otras cosas con su memorándum ese que acaba de publicar el día 22 de julio. Bueno, pues vemos que hay una política que pareciera que lo que quiere es regresar hacia eso que se vivió en México y en el mundo y que hoy ya no es lo que se puede o se debe de hacer. Hoy me parece a mí que como parte de esta política errática, yo diría, y bueno, muy lamentable, podríamos citar además cuestiones como el tema de seguridad que se puede conseguir a través de las energías renovables, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional, bueno, no restringir las energías limpias, por supuesto. Miren, la cancelación de acuerdos preestablecidos con el gobierno mexicano en la iniciativa privada en materia de energías eólica y solar en Baja California y algunos estados del sureste, la suspensión de las subastas de largo plazo y cambios de la normatividad de certificados de energías limpias, el impulso a la producción petrolera, dando la espalda a acuerdos asumidos entre los países productores de petróleo frente a la caída generalizada del precio y la demanda. La promoción de proyectos nocivos con efectos ambientales como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas. Hombre, eso ya no debería estar en la mente de un país como México. Ya no tendríamos por qué estar pensando en eso, a no ser por un gobierno que no tiene rumbo y que francamente no ha hecho más que mal gobernar. El incremento en las tarifas para transmisión eléctrica en proyectos renovables emitido por la CFE, que le pega de lleno a la posibilidad de la generación o más generación a través de fuentes renovables. Los embates adicionales que se han venido dando para proyectos como por ejemplo el de Verdola en Tuxpan, aquí en Veracruz, o los contratos de gasoductos con Estados Unidos como IENOVA, la canadiense TransCanada. El memorando que ya les decía este 22 de julio me parece a mí como el resumen de todo lo que al final cuando lo lee uno y lo trata de interpretar, lo que ves primero, el presidente incita a violar la ley y segundo, el presidente lo que está buscando es en el pasado o soluciones en el presente que ya no son viables, que se hicieron en el pasado, pero que hoy no deben de funcionar. Cuando vemos esta visión en conjunto sobre la política que implementan tanto el presidente de la República, la secretaria de Energía y la propia Comisión Federal y su brillante director Manuel Bartlett, además de otras dependencias, pues ofrece uno de los ejemplos, yo creo que a nivel mundial, si no es que el peor, en términos de políticas públicas, me parece que es en materia energética, debe ser México de los lugares en donde peor se estén haciendo las cosas en el mundo. Es importante ahora, en este momento, a partir de la
de la crisis económica que no nació con la pandemia, venía desde 2019, que se acrecentó con la pandemia porque además, por cierto, la manejaron mal. Ya decíamos, y lo hemos repetido infinidad de veces, que el gobierno tenía que proponer una política contracíclica, apoyar con el ingreso básico universal, etcétera. Pero bueno, por supuesto que todo esto que viene a ser prejuicios, que por supuesto tiene el presidente, generan pues contradicciones, mensajes, por supuesto, encontrados. Y bueno, parecieran que son cuestiones verdaderamente radicales que no se ve que quieran cambiar y que por supuesto va a generar condiciones de muy franco o de muy bajo desarrollo, franca caída, franco deterioro en todo lo que es la política energética. Y al final, ¿quién va a pagar todos estos costos es la población? No hay duda, ¿eh? No hay duda, porque esto va a terminar reflejándose en la población con tarifas de energía mucho más caras, también con pues la imposibilidad de tener energía suficiente para poder crecer como país. En fin, digamos que el horizonte en materia energética para nuestro país no puede ser peor. Y eso no es culpa de la casualidad, ni de la pandemia, ni nada. Es culpa de un gobierno que es verdaderamente ineficiente, de un gobierno que no entiende la realidad, de un gobierno que francamente me parece a mí que se quedó en el pasado y que debemos de buscar que esto cambie por la vía que sea necesaria, empezando por denunciarlo desde aquí en este momento, esta mañana. Muchas gracias.